Vamos a abrir un PowerPoint. Ujú. Ok. Entonces, el primer tema que toca el día de hoy es el tema de los hidrocarburos aromáticos, ¿verdad? Los hidrocarburos aromáticos, digamos, em, antes de ver los sistemas aromáticos, es tal vez importante mencionar algo sobre en general los sistemas conjugados, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, nosotros vimos, por ejemplo, los alquenos, ¿verdad? Que nosotros decíamos, bueno, cuando uno tiene un enlace de este tipo, ¿verdad? Decíamos que eso tenía sobre cada carbono una geometría triangular, ¿verdad? Entonces, si uno se imagina eso en tres dimensiones, tiene sobre el plano, ¿verdad? Algo como esto. Uno podría imaginarse que eso, digamos, es un plano como de dos triángulos, ¿verdad? Y perpendicular a ese plano, uno tendría el sistema de orbitales pi que contiene los otros dos electrones, ¿verdad? Formando el doble enlace. Ahora bien, cuando yo tengo un sistema en el cual se encuentran conjugados son alternos, ¿verdad? Que yo tengo un doble enlace, un enlace sencillo y un enlace doble. Si yo nuevamente me vuelvo a imaginar esa estructura en tres dimensiones, y sin darle mucha pelota tal vez a los hidrógenos acá, yo voy a tener perpendicular a ese esqueleto un sistema de orbitales, ¿verdad? Y otro sistema de orbitales, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que en realidad estos dos, vamos a ver, así como esos dos se alinean ahí, nosotros podríamos tener en algún momento dado que tal vez este se alinee, ¿verdad? ¿Y eso qué quiere decir? Que en realidad esos electrones pueden tener movimiento alrededor de esa estructura. Por ejemplo, en determinado momento, esos electrones se podrían venir para acá y para allá, ¿verdad? Formando una estructura de este tipo, ¿verdad? O eventualmente podrían hacerlo al contrario, ¿verdad? Este se podría venir para acá y este para acá, ¿verdad? Dándonos una estructura de este tipo. Ahora bien, de esas tres estructuras, ¿cuál es como la correcta, por decirlo así, o cuál es la que en realidad pasa? Pasan las tres. A eso se le llama resonancia, ¿verdad? Normalmente lo representamos con este tipo de flecha como doble, las estructuras de resonancia. Ahora bien, entre esas estructuras de resonancia, estas dos son muy parecidas, ¿verdad? Tienen tanto una carga positiva como una carga negativa, pero esta de acá no tiene cargas, ¿verdad? La que no tiene cargas es más estable. Eso quiere decir que esa que está en naranja la podríamos considerar el constituyente mayoritario, por decirlo así. Es decir, en la práctica esos electrones se mueven en todo ese conjunto, pero la estructura real se parece más a esa naranja que a las dos amarillas.
¿verdad? Por el hecho de no tener cargas, ¿verdad? Entonces eso pasa en sistemas insaturados, ¿verdad? Tenemos estructuras, no me hagan mucho caso exactamente cómo es, pero hay estructuras largas, ¿verdad? Que a veces tienen cosas como esta. em, que no me hagan mucho caso la estructura, pero es algo así. Las estructuras de los carotenoides, ¿verdad? Por ejemplo, que eso es como lo que le da el color em, a la zanahoria o al chile o este tipo de plantas, ¿verdad? Son unos pigmentos largos, poliinsaturados. Entonces, digámoslo así, la energía de los saltos energéticos que se ocupan para romper un doble enlace comienza a bajar y a bajar y a bajar, y entonces ya eso pasa de necesitar energía ultravioleta a necesitar energía visible, y por eso empiezan a tener color ese tipo de compuestos, ¿verdad? Pero bueno, dentro de los sistemas poliinsaturados hay uno que es muy particular, que es cuando yo tengo un anillo de este tipo. De hecho, si yo me pongo a pensar, bueno, este se mueve para acá, este se mueve para acá, este se mueve para allá, ¿verdad? Yo tendría una segunda estructura que tampoco tiene carga. De hecho, esos dos son constituyentes mayoritarios ambos, ¿verdad? Entonces, por decirlo de alguna manera, además, el ángulo de enlace de 120 en una cosa que es un ciclo hexano hace una estructura que es plana en el espacio, ¿verdad? Entonces, en esa estructura plana hay un conjunto de orbitales arriba, ¿verdad? Y un conjunto de orbitales abajo, pero en realidad, como ellos tienen conjugación, básicamente lo que pasa es que los electrones se pueden mover por todo el sistema, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos imaginar esa molécula, a ver, como algo así, en lo cual yo tengo un sistema de orbitales encima, ¿verdad? Y un sistema de orbitales por debajo. ¿Verdad? Que eso lo podríamos conectar de alguna manera con cada uno em, ¿verdad? De los carbonos que están aquí, igualmente por el lado de abajo, ¿verdad? En el cual los electrones se mueven libremente en ese conjunto. Esa conjugación tan grande le confiere a esa molécula mucha estabilidad, ¿verdad? Algunas veces ustedes verán que esto se representa así, como una tuerca, ¿verdad? Realmente no se puede distinguir en qué posición están, por ejemplo. em, ¿Verdad? Si yo quisiera poner el nombre, yo no me importa la posición de los dobles enlaces, ¿verdad? Estas dos moléculas, por ejemplo, son exactamente iguales, aunque los dobles enlaces parecen estar en una posición diferente. Entonces, según la nomenclatura que habíamos visto hasta el momento, eso debiera llamarse algo así como un ciclohexatrieno, una cosa así. Pero por estas características especiales que tienen, reciben un nombre especial. Esa estructura base se llama benceno, ¿verdad? No es un ciclohexano, ¿verdad? Este no forma sillas ni nada de eso, ¿verdad? Es una estructura totalmente plana
y tiene los dobles enlaces alternos. Y están alternando en cualquier momento, ¿verdad? Otra de las particularidades que tiene este tipo de moléculas entonces es que la reactividad química es totalmente diferente. Pero bueno, entonces hablemos un poquito de la nomenclatura, ¿verdad? La nomenclatura, normalmente utilizamos como base el, el benceno, ¿verdad? Pero también hay algunos compuestos especiales que se pueden utilizar como base. Bueno, los podemos ver un poquito más adelante. Eh, pero también hay algunos nombres comunes, por ejemplo, el que tiene un metil se le llama tolueno, ¿verdad? El que tiene dos metiles se le llama sileno, pero entonces existen varios tipos de silenos, ¿verdad? Hay uno que tiene los enlaces en 1,2, hay uno que tiene los enlaces en 1,3 y hay uno que tiene los enlaces en 1,4, ¿verdad? El que los tiene en 1,2 podría ser 1,2 sileno o podría ser también ortosileno, que se representa como una O, ¿verdad? El que tiene los enlaces en 1,3 podría ser un 1,3 sileno o también podría ser metasileno, que se representa como una M, ¿verdad? Y el que tiene los enlaces 1,4 podría ser parasileno. Ok, eventualmente un compuesto clorado también se puede utilizar siempre y cuando tenga solo dos sustituyentes. Se puede utilizar esta nomenclatura de orto, meta y para hablar de cuando perdón, cuando la disustitución es en 1,2, en 1,3 o en 1,4. Este, ahora bien, la mayoría de las reacciones que nosotros hemos visto hasta el momento, por ejemplo, la reacción de, de adiciones a los alquenos, digamos, ¿verdad? Nosotros habíamos visto, por ejemplo, que un alqueno con HBr se agregaba un hidrógeno y se agregaba un bromo, ¿verdad? O sea que uno podría pensar que a esto le pasa algo así, ¿verdad? Que ahí se le agrega un bromo y aquí se le agrega un hidrógeno. Pero resulta ser que esto no pasa, ¿verdad? Ni ninguna de las reacciones que vimos para el capítulo de alquenos, ¿verdad? Uno podría pensar que con hidrógeno y platino, entonces, em, ¿verdad? Se me convierte en silhexano, pero no, eso no pasa. Y así las demás reacciones. ¿Por qué no pasa? Porque el benceno tiene mucha estabilidad y normalmente, desde el punto de vista energético, no compensa la energía, digamos, que liberan los reactivos o que se consume en la reacción, digamos, no compensa la generación de esa estructura, la pérdida de estabilidad que produce la ruptura del anillo aromático. Entonces, los compuestos aromáticos sufren otro tipo de reacciones. Las más importantes son las que se llaman sustitución electrofílica aromática. ¿Y cómo son las reacciones de sustitución electrofílica aromática? Digamos que en un muy buen resumen, eh, dobles enlaces, en un muy buen resumen yo podría decir que un hidrógeno, que es un H más un electrófilo, ¿verdad? Se sustituye ese hidrógeno por ese electrófilo, ¿verdad? Dándonos una estructura de este tipo. Y eso además tiene un mecanismo, ¿verdad? Tiene un mecanismo en el cual este, este electrófilo se agrega al anillo
Por un momento rompe la aromaticidad, ¿verdad? Pero para recuperar la aromaticidad, esto se cierra, se pierde un H más, ¿verdad? Y tenemos un anillo en el cual ahora está el electrófilo en lugar del H más. Entonces, hay un montón de reacciones que serían ejemplos de sustitución electrofílica aromática, porque ahí la pregunta es, ¿qué significa E? ¿Verdad? ¿Qué significa ese electrófilo? Entonces vamos a ver un toquecito por aquí. Regálame un segundito. Está como muy lenta esta computadora. Ok, por acá lo tengo. ¿Verdad? Si ustedes se fijan en el material, se encontrarán algo como esto, ¿verdad? Que les habla de las diferentes reacciones que existen de sustitución electrofílica aromática, ¿verdad? Por ejemplo, la reacción de halogenación, cuando el electrófilo es un cloro más o un bromo más, ¿verdad? El reactivo que se utiliza para generar ese electrófilo es cloro con tricloruro de hierro, ¿verdad? Y el producto es que un hidrógeno se cambia por un cloro, ¿verdad? Podríamos hablar de una reacción de nitración, por ejemplo, em, que se realiza con ácido nítrico en ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es muy particular, ¿verdad? Porque, digamos, es de los ácidos más concentrados que uno puede encontrar en el mercado, ¿verdad? Em, el ácido nítrico tiene, perdón, el ácido sulfúrico tiene 98%, ¿verdad? De pureza. Entonces, él es capaz de deshidratar el ácido nítrico, es decir, de sacarle un agua para formar este, este electrófilo que está acá, ¿verdad? También tenemos, bueno, y en ese caso lo que hace es que esta sustancia, el NO2, sustituye un hidrógeno para formar un grupo nitro. Que a propósito, ese grupo nitro es un sustituyente que se conoce de esa manera, como nitro, ¿verdad? Podemos tener también una reacción de sulfonación en la cual el electrófilo es esta cosa de aquí, SO3H más, y se genera con lo que se llama ácido sulfúrico fumante. ¿Qué es el ácido sulfúrico fumante? Ácido sulfúrico saturado con este trióxido de azufre. Si ustedes ven, si a la molécula de trióxido de azufre uno le suma un agua, se convierte en más ácido sulfúrico, ¿verdad? Entonces, esa es un poquito como la lógica. El ácido sulfúrico todavía tiene un 2% de agua, pero al estar saturado con este gas, em, es como si fuera un ácido mucho más concentrado, ¿verdad? Que es capaz de generar ese electrófilo. Tenemos la alquilación de Friedel-Crafts, en la cual, perdón, tenemos un, un cloruro de acilo o un bromuro de acilo
con tricloruro de aluminio o tribromuro de aluminio, ¿verdad? En la cual la cadena SR, que es una cadena, cualquier cadena de carbonos, em, va a sustituir al hidrógeno. Y también tenemos la reacción de acilación de Friedel-Crafts, que es semejante nada más que tiene un grupo carbonilo, es decir, un C doble enlace O antes del halógeno, ¿verdad? Y por lo demás es lo mismo, ¿verdad? Entonces, este, esa generación del electrófilo básicamente es que estos reactivos generan en un primer paso ese electrófilo y en un segundo paso el electrófilo reacciona con, con el benceno para dar el producto. Por ejemplo, segundo, digamos que yo les pido conocer, lo dije mal, digamos cuál es el mecanismo, perdón, ya lo estoy haciendo mal otra vez. ¿Verdad? ¿Cuál es el mecanismo de esta reacción? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo haríamos el mecanismo? Como les decía hace un rato, el primer paso es la generación del electrófilo. Esto es lo único que cambia en todas esas reacciones de la lista, ¿verdad? Que es básicamente el reactivo con el catalizador. Me van a pasar a formar el electrófilo, que vamos a ver también, digámoslo, como es. Estos mecanismos, estos mecanismos son, que les estamos presentando, son una forma simplificada. En realidad, en algunos libros pueden encontrarlo de una manera un poquito más detallada, pero digamos que para efectos de este curso, em, es una buena descripción verlo así, ¿verdad? Entonces, una vez que se me forma el electrófilo, el mismo va a venir y va a reaccionar con el radical anterior, ¿verdad? Y nuevamente, para recuperar la aromaticidad, esto se me va a perder. Aquí falta algo, ¿verdad? Falta un OH, está por ahí, ¿verdad? Y ese sería el producto. Ahora, una cosa que es interesante, si ustedes pueden ver ahí, ese producto está formado en la posición 1,2, ¿verdad? Es decir, que es un producto orto, ¿verdad? ¿Y eso cómo se explica? Eso se puede explicar a partir de las estructuras de resonancia de este señor que está por acá, ¿verdad? Si yo me vengo a ver
ese señor que está por ahí, yo podría pensar, por ejemplo, vamos a ver, en realidad en las estructuras de resonancia de este primero que está acá, ¿verdad? Yo podría pensar, ¿qué pasa si un par de electrones se mete para acá y este se mueve? ¿Verdad? Yo tendría una estructura en el cual tengo el par de electrones ahí, ¿verdad? Este eventualmente podría moverse para acá y este para acá, ¿verdad? Eso me daría una estructura con el par de electrones acá, ¿verdad? Y eventualmente este se podría mover así, ¿verdad? Y nos daría una estructura de este tipo, ¿verdad? Entonces, si yo me pongo a ver en esas estructuras de resonancia donde se ubican el par de electrones, yo me pongo a ver que en este caso es 1, 2, en este caso es 1, 4 y en este caso es 1, 2, ¿verdad? Ese par de electrones lo que significa es que hay una mayor densidad de electrones en esas posiciones, en 1, 2 y en 1, 4. Entonces resulta ser que cuando yo tengo cualquier grupo que es capaz de meterle electrones al anillo, ese grupo se me convierte en un orientador 1, 4, o sea, un orientador ortopara, ¿verdad? Y eso ocurre con un grupo de compuestos que se les llaman precisamente inductores de electrones, ¿verdad? ¿Cuáles son esos compuestos? Bueno, ya les digo por lo menos un resumen de algunos de ellos. Eh, Por ejemplo, estos que están acá, ¿verdad? Un grupo que tiene el NH2, el NHR, el NR2, ¿verdad? Entendiendo que R es una cadena de carbonos, todos esos tienen un par de electrones, ¿verdad? El OH, el OR, NH con algo más, o con algo más, ¿verdad? O el R, que si yo tengo una cadena de carbonos, esa cadena de carbonos tal vez no es capaz de meter electrones por resonancia, pero sí tiene efecto inductivo dador. Entonces, aunque no tengo estructuras de resonancia que me confirmen que ese funciona de esa manera, em, nosotros sabemos, seguiría una lógica análoga, ¿verdad? Que por el hecho de tener efecto inductivo dador, este, serían orientadores ortoipares. Ahí ustedes pueden ver que dice activador. ¿Por qué activador? Porque cuando yo me voy a ver esas posiciones en las estructuras de resonancia, la orto y para, tienen una mayor densidad de electrones, ¿verdad? Es decir, ahí por un instante se forma una carga parcial negativa. Como tienen más electrones, eso hace que la reacción con el electrófilo sea más rápida, ¿verdad? Por eso se les llaman activadores.
Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un grupo que hace lo contrario, que tiene la particularidad de sacar electrones del anillo? ¿Verdad? Vamos a ver una reacción como, perdón, un grupo como por ejemplo este. ¿Verdad? Yo le quiero hacer, digamos que una reacción de nitración. ¿Verdad? El producto de ese, el producto principal, sería algo así, ¿verdad? Y este tiene orientación 1,3, o sea, orientación meta. La pregunta es ¿por qué 1,3? ¿Verdad? Entonces yo puedo hacer algo, algo semejante a lo que hemos hecho, ¿verdad? ¿Qué pasa si estos electrones brincan para acá y este brinca para acá? ¿Verdad? Yo ahí tendría una estructura de resonancia en la cual tengo algo así, ¿verdad? Y eventualmente, pues este se podría mover para acá, ¿verdad? Yo tendría una estructura de resonancia de este tipo, ¿verdad? Y eventualmente este podría venir para acá y yo tendría una estructura de resonancia que seguiría más o menos esto, ¿verdad? Entonces aquí otra vez, si yo me pongo a ver dónde aparecen las cargas, ¿verdad? Aquí aparecen 1,2, aquí aparecen 1,4 y aquí aparecen 1,2. Entonces, ¿por qué son orientadores metas y las cargas aparecen también en 1,2 y 1,4? Porque estas cargas son positivas. Entonces, lo que quiere decir es que en esas posiciones del anillo hay menos densidad de electrones, ¿verdad? Por ende, los electrones están menos dispuestos a reaccionar. ¿Qué grupos hacen eso? Ya les enseño. ¿Verdad? Me devuelvo a esta tablita. Todos los que tienen un carbonil, ¿verdad? Un ciano, un, un ácido sulfónico y un nitro. Todos esos pueden sacar electrones por resonancia. Y aquí aparecen los halógenos, que los halógenos son una especie de excepción. ¿Por qué? Porque los halógenos son desactivadores porque son muy electronegativos, pero sí pueden inducir electrones por resonancia, por lo que son orientadores em, ortopar, ¿verdad? Pero son como una excepción a la regla. Todos los demás desactivadores son orientadores meta, ¿verdad? Y aquí aparece la reacción de oxidación de cadena lateral, que es una reacción en la cual cualquier cosa que yo tenga pegada en un benceno, cuando yo la pongo a reaccionar con permanganato, se me convierte en un ácido benzoico, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, digamos que yo tengo compuesto de este tipo, ¿verdad? Yo lo pongo a reaccionar con permanganato de potasio, ¿verdad? Y me va a dar una cosa así. La cadena, no importa de cuántos carbonos sea ni qué tenga, la cadena que está pegada al anillo se me transforma en un grupo carboxilo, ¿verdad? En un COOH, un ácido carboxílico. De esta reacción el mecanismo no lo vemos, ¿verdad?
para que lo tengan en cuenta. Esta reacción, el mecanismo no forma parte del curso. Bueno, preguntas, dudas con esto. Ninguna, todo De mi bien. parte no, sí, todo muy claro. Ok, regálenme 1 minuto y medio. Listo, gracias. Preguntas típicas que se hacen en este tema. Eh, pues parecido a lo del resto del curso, ¿verdad? Predecir productos de reacción. A ver, qué sé yo, que viene una lista de reactivos, no sé, por ejemplo, voy a hacerlo en el centro mejor. ¿Verdad? Que yo quiero ver cuáles los productos de reacción con los productos de reacción, ¿verdad? Con este otro, ¿verdad? Por ejemplo, los productos de reacción, digamos, con algo así, ¿verdad? Los productos de reacción tal vez con esos cuatro, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí lo primero que valoraría es cuáles son orientadores, ¿verdad? Por ejemplo, este metil, como es una cadena alquílica, es orientador orto y para, ¿verdad? Las posiciones orto, puesto que la posición para ya está ocupada, y este grupo de aquí abajo es un orientador meta, que la posición meta respecto a ese serían estas mismas dos, ¿verdad? Entonces el producto principal va a estar sustituido en esa posición, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este primer caso del cloruro, el producto va a ser algo así, ¿verdad? En este caso de acá abajo, el producto sería algo así, ¿verdad? En este caso de la izquierda, por ejemplo, el producto sería una cosa así.
¿verdad? Y en ese caso de arriba, el producto sería una cosa así, ¿verdad? Uno identifica cuál reacción es, ¿verdad? Esta es una reacción de nitración, esta es una reacción de halogenación, esta es una reacción de sulfonación y esta es una reacción de acilación de Friedel-Crafts, ¿verdad? Y el producto en todos los casos estaría en esa posición, es el más favorecido, ¿verdad? Si yo tengo un grupo inductor y uno, em, ¿cómo se llama? Sustractor, es decir, uno, un activador y un desactivador, el que manda es el activador, ¿verdad? Ese es el que, entre uno y uno, ese es el que manda en la orientación, ¿verdad? ¿Dudas con esto? No, profe. Otras preguntas clásicas en este tema son, bueno, resolver un mecanismo, explicar mediante un mecanismo por qué el producto principal es el producto principal que sea. Em, ¿Qué más? Bueno, por ahí andan un poco las preguntas más clásicas que uno puede encontrar en este tema. Tenemos además de este tema, otro, un segundo tema, y es el tema de los compuestos con oxígeno, ¿verdad? En el caso de los compuestos con oxígeno, em, tenemos los que se llaman alcoholes, fenoles y éteres, ¿verdad? El alcohol, el alcohol es un grupo funcional, ¿verdad? OH, ¿verdad? El alcohol tiene muchas particularidades, ¿verdad? Sus propiedades son semejantes al agua, ¿verdad? Es como un agua en la que uno reemplaza un hidrógeno por una cadena de carbonos. Si son pequeñitos, son muy solubles en aguas. Ya cuando son muy grandes, ya son poco solubles o insolubles en agua, ¿verdad? Pero por ahí anda un poquito el asunto de los alcoholes. Entonces, sobre todos los grupos que hemos visto actualmente, en la nomenclatura IUPAC, el alcohol tiene prioridad sobre todos, ¿verdad? Es decir, que si yo tengo, digamos, algo sobre algo como esto, y yo le quisiera asignar el nombre, ¿verdad? Yo comienzo por señalar la cadena más larga que contenga el alcohol, porque el alcohol sería el grupo más importante, dándole la prioridad de numeración al alcohol, al que tenga el número más pequeño, ¿verdad? Y una cosa como esta, por ejemplo, se llamaría es ¿verdad? Trans, este, X, 3 en 1 ol, ¿verdad? Entonces, en el nombre tiene prioridad el alcohol. Si yo tengo más de un alcohol, o ¿qué pasó? Se borró. Bueno, pensemos que tenemos más de XY, ¿verdad? Voy a ponerle un par de bromos por aquí, por vacilar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo ahí para numerar agarraría la cadena de carbonos más larga que contenga los grupos más importantes, que son los alcoholes, ¿verdad? Y para numerar,
Si yo empiezo por el extremo izquierdo sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? O sea, 1, 3, 5 y 7. Y si empiezo para el otro lado sería exactamente igual, 1, 3, 5 y 7. Entonces ahí la numeración me la define la regla que sigue, ¿verdad? Que sería que el bromo tenga un menor número. Entonces acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? Entonces un compuesto como ese, ¿cómo se llamaría? Se llamaría 2,4 dibromo, ¿verdad? Hepta, ¿no? Coma 3, coma 5, coma 7, tetraol, ¿verdad? Ok. Entonces, esos compuestos se llaman alcoholes, los que tienen ese grupo OH. Ahora, hay como un grupo, si se le quiere decir de alguna manera, especial dentro de los alcoholes, que serían los fenoles. ¿Verdad? ¿Qué son los fenoles? Son prácticamente un alcohol aromático, ¿verdad? Porque el alcohol tiene, digamos, el fenol tiene características importantes que no tiene el alcohol, ¿verdad? Sobre todo es mucho más ácido, ¿verdad? Entonces em, por ahí anda un poco la cosa. Igualmente la reactividad es la reactividad que tienen los aromáticos, ¿verdad? Entonces el fenol lo utilizamos como base para nombrar, digamos, si hay algún alcohol aromático, ¿verdad? Entonces, si yo tengo otros grupos que tienen menor prioridad, ¿verdad? Yo le doy prioridad al alcohol. Ahora, en la numeración de un anillo, o sea, de un anillo de benceno, como cualquier anillo, le damos prioridad a los grupos de mayor importancia, ¿verdad? Entonces, una molécula como esa, por ejemplo, se podría llamar en orden alfabético 2-cloro, ¿verdad? 4-nitro, fenol. Asumiendo que el fenol está en 1 por ser el más importante. Em, Cuando yo tengo, por ejemplo, aquí que ya son 3 sustituyentes sobre el anillo, ¿verdad? El OH, el cloro y el nitro, ya esto ya no se puede nombrar con orto y para. Con orto y para se pueden llamar exclusivamente los que son disustituidos. Tenemos otro conjunto de compuestos que son los éteres, ¿verdad? ¿El éter qué es? Es un R o R. Es decir, si un alcohol era como un agua al cual le sustituyéramos un hidrógeno por una cadena de carbonos, el éter sería como un agua al cual se le han cambiado los dos hidrógenos por cadenas de carbonos. Si regresamos a recordar un poquito la parte de fuerzas intermoleculares, este, los alcoholes, como tienen enlace OH, tienen la posibilidad de formar puentes de hidrógeno. Los éteres no tienen la posibilidad de formar puentes de hidrógeno. Por ende,
son muchísimo menos solubles. En la nomenclatura IUPAC, la forma de nombrarlos usualmente es tomando el más largo como parte de la cadena principal y el más corto como sustituyente. En este caso, los dos son iguales, ¿verdad? Entonces da lo mismo cualquiera. Pero, por ejemplo, como este compuesto, entonces sería etoxi etano, ¿verdad? Y se nombran en realidad los compuestos como sustituyente, ¿verdad? Siempre como sustituyente. Ahora, hay varios nombres comunes, ¿verdad? Em, por ejemplo, a este se le podría llamar dietiléter, porque em, una forma común de llamarlos es mencionando los grupos que están a ambos lados del oxígeno y después la palabra éter. Ahora bien, en el caso de que los dos grupos sean iguales, como en este caso, algunas veces lo que se le llama es éter etílico, ¿verdad? Etílico del etil, ¿verdad? O éter dietílico. Pero si no se indica que es di, es porque los dos grupos son iguales, ¿verdad? Esos son nombres comunes. Y por ahí tenemos el nombre IUPAC. ¿Cómo se nombra como sustituyente? Tiene menor prioridad. Por ejemplo, si yo tengo una estructura en la cual hay un alcohol y hay un éter, ¿verdad? Y hay un bromo, digamos. El éter no tiene ninguna prioridad especial, ¿verdad? El que le da la prioridad y el nombre y demás es el alcohol, ¿verdad? Entonces tiene la prioridad tanto en la numeración como a la hora de asignarle el nombre, ¿verdad? Entonces un compuesto como este, por ejemplo, le llamaríamos 4-bromo, 5. Vamos a ver, eso sería un isopropil, entonces este se llama isopropoxi. Hexa, perdón, ex 3-ol, ¿verdad? Esa sería más o menos la forma de darle nombre. Y este isopropoxi tal vez se les hizo raro. ¿De dónde viene esto? Bueno, hay unos alcoholes especiales. Vamos a ver para poner más diapositivas. Hay unos alcoholes especiales que vienen de la nomenclatura común. Por ejemplo, si yo tengo ese se le llama, em, estábamos hablando ahorita de los alcoholes, ¿verdad? El nombre IUPAC de ese sería propanol, ¿verdad? O 2-propanol en realidad, porque sí podría ser 1-propanol también, ¿verdad? Yo podría tener el 1-propanol, que sería este de acá. Propanol, en realidad, así como le estoy poniendo el nombre, sería con el IUPAC viejo, ¿verdad? Vamos a ver si me borró, ¿verdad? Sería propan 2-ol. Y este de abajo, propan 1-ol.
¿verdad? Pero entonces también hay un nombre común que sería, en el caso del de arriba, isopropanol, ¿verdad? ¿Recuerdan el iso, la colita pescado? Y un caso como ese otro sería N-propanol, para indicar que es el que tiene la cadena lineal. Eso es como en la nomenclatura común. Y hay otra nomenclatura común que al isopropanol se le llama alcohol isopropílico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ustedes me preguntan qué es, por ejemplo, alcohol etílico, que en algunas partes se habla, sería etanol, ¿verdad? Ok, y algunas veces este isopropanol o ese nombre, por ejemplo, eh, isopropoxi o ¿verdad? Los derivados de esto se pueden utilizar o se han adoptado, también son válidos para utilizarlos dentro de la nomenclatura IUPAC. Cuando yo tengo el de 4 carbonos, por ejemplo, hay uno que tiene esta estructura que se le llama como terbutanol, ¿verdad? Que sería el nombre común, ¿verdad? Porque el nombre IUPAC de ese compuesto sería 2-metil em, propan 2-ol. Ok. ¿Cómo lo vieron? ¿Todo claro? ¿Más o menos claro? ¿Dudas? Sí, profe, bueno, a mí me quedó muy claro. Nada más de practicar un poco para que me quede más claro. Ok. Em, ok. Ya vimos alcoholes, fenoles y éteres, ¿verdad? Ok, vamos ahora un poquito a las reacciones de los alcoholes. Segundito. Ah, bueno, también olvidaba, ahí en el material ustedes podrán encontrar que hay un conjunto de éteres, por ejemplo, con un nombre especial, ¿verdad? Por ejemplo, el éter cíclico de tres, perdón, sí, un anillo de 3 miembros, se le conoce como epóxido, ¿verdad? Hay uno por aquí que se le conoce como furano, o sea, tetrahidrofurano, pirano, y tetrahidropirano, ¿verdad? Por ejemplo, el epóxido, em, yo no sé si ustedes han oído de las resinas epóxicas, ¿verdad? Que ahora están como de moda para hacer trabajos perdón, como en carpintería, ¿verdad? Que agarran unos troncos o algunas cosas y las dejan como embebidas en una resina epóxica, ¿verdad? Por lo general, bueno, es una reacción ahí entre dos componentes, pero los epóxidos forman, o un derivado de los epóxidos forman parte de una de ellas. Ok, hay algunas maneras de preparar alcoholes que ya hemos visto, por ejemplo, por una de ASN1, utilizando un hidróxido, ¿verdad? O por hidratación de alquenos. Em, ahora, sí hay unas reacciones análogas a estas que no hemos visto,
y que serían utilizando un alcoxi en lugar de un hidroxi, ¿verdad? Para generar éteres. Vamos a ver si se las explico mejor. Bueno, son esas, pero lo quería poner en la pizarra. Por ejemplo, nosotros habíamos visto que si yo tengo, digamos, ese compuesto que sería un bromuro de alquilo, y yo lo pongo a reaccionar, digamos, con KOH, una reacción de sustitución SN2, lo que va a pasar es que el bromo se me reemplaza por el OH, ¿verdad? Y es una manera de sintetizar alcoholes. Ahora, ¿qué pasa si yo en lugar de KOH tengo KOR? O sea, digamos, por ejemplo, compuesto así, ¿verdad? Pasa exactamente lo mismo. El bromo se reemplaza por el resto del grupo, ¿verdad? Y en este caso, la reacción ya no me produce un alcohol, sino que me produce un éter. También habíamos visto, por ejemplo, la hidratación de alquenos, que si yo tenía algo así, yo lo ponía a reaccionar agua y medio ácido, ¿verdad? Eso nos iba a dar un alcohol en un lado y un hidrógeno en el otro lado, ¿verdad? Ahora, si en lugar de agua, yo lo que pongo es, por ejemplo, metanol, ¿verdad? Pasa lo mismo, pero en lugar de agregarse OH, se agrega OR, es decir, OCH3. Entonces, por ejemplo, si yo les preguntara el mecanismo de esa reacción, de esa última reacción, yo podría pensar que en ese mecanismo, al igual que en el resto de las reacciones de alquenos que vimos, viene un H más, reacciona con el alqueno, ¿verdad? De un lado se agrega el hidrógeno, del otro lado queda la carga positiva. Esa carga positiva, yo no me acuerdo qué alcohol, a metanol había puesto, ¿verdad? Es un electrófilo que reacciona, ya ahí, ¿verdad? Con uno de los pares de electrones del metanol, ¿verdad? Y luego un hidrógeno ahí se pierde y nos queda el producto, ¿verdad? Aquí queda un poco raro, pero más o menos la idea, ¿verdad? Ok, segundo. Mm, Ok, también ustedes encontrarán ahí que vienen unas reacciones de síntesis en multietapa. ¿Qué significa, qué significa síntesis en multietapa? Imagínense, por ejemplo, em, que yo les proponga
Vamos a ver. Que por ejemplo, a partir de fenol, ¿verdad? Usted me sintetiza un compuesto que tenga esa estructura, ¿verdad? Que cuáles serían los reactivos y los intermediarios necesarios para hacer esta transformación, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿qué harían ustedes? Bueno, hay dos formas. Hay una que es hacerla secuencial y hay otra que es hacerla como en retrosíntesis, ¿verdad? En retrosíntesis es como ir pensando para atrás. Esto, ¿de dónde podría venir? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, para hacerla en retrosíntesis, yo podría pensar que este compuesto viene y esta flecha como gorda significa que estoy yéndome para atrás, ¿verdad? Viene de la reacción con ácido nítrico fumante de un compuesto con esta estructura. Sin embargo, bueno, no está tan bonita así porque el ácido podría eventualmente hidrolizar este grupo de aquí arriba, ¿verdad? Entonces, en realidad sería mejor pensar en una estrategia en la cual más bien esto venga ¿verdad? Por ejemplo, podría ser de la sal de potasio de esto con bromuro de acilo, perdón, de alquilo, ¿verdad? Y esto eventualmente vendría de la reacción alcalina de el OH K con el nitro y eso eventualmente vendría de, ahora sí, la reacción de nitración de eso a partir del fenol. Entonces ustedes pueden ver aquí me voy para atrás, es decir, que en la fase lineal sería como empezar con este de acá, ¿verdad? Mediante ácido nítrico fumante, formaría este producto de acá, ¿verdad? El ortonitrofenol, el cual a su vez con hidróxido de potasio haría una reacción ácido base con el alcoxi, ¿verdad? Y este alcoxi eventualmente podría reaccionar con sal, por ejemplo, con un bromuro de alquilo para dar el producto que se está pidiendo. Ok, un segundo. Mm,
Ok, un segundito. Ok, ahí, digamos, yo no sé si ustedes lo han notado, pero en la mayoría de las reacciones que hemos visto, em, prácticamente cuesta enlazar un carbono con otro, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en estas que sintetizamos OHs, se cambia un bromo por un OH, ¿verdad? O se cambia por un OR, o por ejemplo, cuando se hace adición al doble enlace, ¿verdad? Pero son muy pocas las reacciones que permiten acoplar carbono con carbono. Entonces, una de las reacciones que permite hacer eso es la reacción de Grignard, ¿verdad? La reacción de Grignard consiste, digamos, si yo tengo, por ejemplo, bromuro de alquilo, y yo lo pongo a reaccionar con magnesio, normalmente en algún éter seco, ¿verdad? Y digamos, estas reacciones son incompatibles con cualquier disolvente prótico o con cualquier producto prótico. ¿Qué quiere decir prótico? Los que forman puentes de hidrógeno, ¿verdad? Cuando yo tengo enlaces OH, NH o HF, ¿verdad? Sí. Em, Eso implica, bueno, ¿y por qué son incompatibles con con estas reacciones? Porque, digamos, los reactivos de Grignard son muy alcalinos. Y entonces, digamos, si usted tiene un producto prótico, reacciona como si fuera una reacción ácido-base, ¿verdad? Este, ¿Cómo funciona esto? Entonces, les decía, como no puede haber ningún producto prótico, hay que tener ciertos cuidados para trabajar con esto. Por ejemplo, el éter seco, em, por lo general lo que uno hace es trabajar con secándolo, digamos, con hilos de sodio, ¿verdad? Que el sodio, yo no sé si ustedes han visto, ¿verdad? Pero el sodio tiende a hacer una reacción explosiva con el agua, como pasa con el litio, ¿verdad? Ahora que están de moda las baterías de litio, que todo tiene baterías de litio. El litio de un celular o de una computadora o de un carro, las baterías vienen selladas, ¿verdad? Si eso se llega a abrir, le llega a entrar humedad, este, un segundo, este, si eso se llega a abrir, ¿verdad? Yo no sé si ustedes lo han visto, ¿verdad? Los que ponen carros, ¿verdad? Que se incendian porque se sobrecalientan, o celulares o computadoras, ¿verdad? Que la batería se hincha, ¿verdad? Y todos los metales alcalinos reaccionan explosivamente con el agua. Este,
Entonces, digamos, el principio, digamos, de esto también tiene que estar totalmente seco. Y para secarlo, uno toma los disolventes y los pone a reaccionar con alguno de estos metales, ¿verdad? Entonces eso le saca cualquier rastro de humedad, se lo va a sacar. Bueno, entonces, cuando uno tiene el disolvente bien seco, normalmente bajo atmósfera de nitrógeno, em, uno logra hacer esta reacción en la cual el metal se mete como en medio entre el, el bromo y el alquilo, ¿verdad? Entonces, esto tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque cuando yo me pongo a pensar en este enlace, en la polaridad de ese enlace, ¿verdad? Yo no sé si ustedes recuerdan, pero nosotros decíamos que el bromo, como era una cosa muy electronegativa, los electrones que compartía con este carbono, ¿verdad? Los tenía muchísimo más cerca del bromo que del carbono, de manera que el bromo era parcialmente, voy a hacer un poco color para que se vea, el bromo era parcialmente negativo y el carbono parcialmente positivo, ¿verdad? Eso es lo que hacía que ese carbono fuera electrofílico, ¿verdad? Y que nos pusiera, y que pudiéramos hacer una reacción con un nucleófilo, ¿verdad? En este segundo caso, ahora yo tengo que el bromo sigue siendo negativo, pero que yo le metí uno que es positivo al medio y eso me hace este carbono negativo. El hecho de que este carbono sea negativo, parcialmente negativo, significa que ese carbono puede actuar como un nucleófilo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, ese producto con el MgBr y lo quiero poner a reaccionar, que por cierto me faltó un carbono ahí, ¿verdad? Lo quiero poner a reaccionar con el del principio otra vez, él es capaz de ese carbono hacer una sustitución nucleofílica, ¿verdad? Con la particularidad entonces de que hacen lo que se llama un acoplamiento carbono-carbono, ¿verdad? Es decir, se formó un enlace carbono-carbono que antes no existía. Ahora, esta reacción es más común, por ejemplo, tener reactivos de Grignard reaccionando con carbonilos, con grupos carbonilo. Por ejemplo, yo tengo algo así y lo pongo a reaccionar. El grupo carbonilo es un grupo que es carbono con doble enlace oxígeno, ¿verdad? Entonces estas reacciones me dan alcoholes, ¿verdad? Que eventualmente, por ejemplo, si yo hago esta reacción, primero me va a quedar la sal correspondiente y ya una vez finalizada la reacción, y así lo pongo a reaccionar en agua, ¿verdad? Para que me dé el producto equivalente. Ok, un segundito. Eso es respecto a la reacción de Grignard. Ah, ok, la oxidación de alcoholes. Vamos con la oxidación de alcoholes. Regálenme un segundo.
Ok. Digamos, la oxidación y la reducción es un término que también yo sé que ustedes han visto probablemente en los cursos de química 1 y 2, ¿verdad? Ustedes vieron cómo balancear ecuaciones redox, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Aquellos enredos que uno se ponía a este, contar electrones, ¿verdad? Y hacer una semireacción de oxidación, una semireacción em, de reducción, ¿verdad? Balancear los electrones y balancear la ecuación. Em, no vamos a hacer eso. Pero en orgánica, el concepto de oxidación y reducción es un poquito diferente, ¿verdad? El carbono por lo general va desde el estado +4 hasta el estado -4, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo algo como el metano, ¿verdad? Normalmente tengo el estado, digamos, más reducido, -4. ¿Verdad? Digamos, cuando yo tengo enlaces con átomos que son menos electronegativos, por lo general cada uno de ellos le suma -1, ¿verdad? Como este caso del hidrógeno. Cuando yo tengo con el enlace con el mismo, por lo general ese le suma 0, ¿verdad? Y cuando yo tengo átomos más electronegativos, como por ejemplo oxígeno, halógeno, nitrógeno, esos normalmente le suman +1, ¿verdad? Entonces cuando yo tengo una forma como el CO2, ¿verdad? Esa es la forma totalmente oxidada. Y otra cosa que tal vez es importante mencionar porque, em, digamos, es un concepto importante para efectos del curso de bioquímica. Em, Normalmente la energía o la parte energética se relaciona con el poder reductor, ¿verdad? Es decir, que si yo tengo un gas como el metano, ese es capaz de generar energía, ¿verdad? De hecho, es el gas natural que yo puedo utilizar para cocinar y demás. Mientras que si yo tengo una forma oxidada como el CO2, por lo general ya es más bien considerado como una especie de desecho. Ok, entendiendo esto, podríamos tratar de visualizar también que para efectos de un segundo. Perdón, entonces, este, en orgánica solemos decir que cuando una sustancia se oxida, gana oxígenos, pierde hidrógenos. Mientras que cuando una sustancia se reduce, pierde oxígenos o gana hidrógenos, ¿verdad? Entonces, siguiendo esta misma lógica, yo podría entender que esta es una sustancia más reducida que esta, ¿verdad? O que esta, por ejemplo, ¿verdad? Ok, entendiendo un poquito esto, entonces, hay diversas maneras de hacer oxidación de alcoholes. Imaginémonos que yo tengo un alcohol como el N-propanol, ¿verdad? El N-propanol yo lo podría oxidar con un compuesto que se llama PCC,
¿verdad? Que es clorocromato de piridinio, ¿verdad? Que se considera un oxidante débil, ¿verdad? Y él es capaz entonces de oxidarse hasta la forma de un grupo carbonilo, ¿verdad? Este compuesto que se llama un aldehído, que ya después los veremos un poquito mejor, ¿verdad? En la cual hay un doble enlace de oxígeno, es decir, que se perdieron hidrógenos con respecto al anterior, ¿verdad? Y si yo le aplicara a este un oxidante fuerte, como por ejemplo, hay uno que es el K2CR2O7 en ácido sulfúrico, ¿verdad? Que es una mezcla que se llama mezcla sulfocrómica, ¿verdad? Esto me lo oxidaría más todavía a este tipo de compuestos que se llaman ácidos carboxílicos, ¿verdad? Eventualmente, si yo a este le aplico esa mezcla, la mezcla sulfocrómica, uno no logra detener la reacción a la mitad de la oxidación, sino que lo lleva hasta la forma más oxidada desde el alcohol correspondiente. Ahora bien, ¿qué pasa si yo en lugar de tener un alcohol primario, tengo un alcohol secundario? ¿Verdad? Si este alcohol secundario me reacciona con PCC, me generaría un compuesto de estos, ¿verdad? Entonces, si yo siguiera la misma lógica, yo pensaría que al ponerlo a reaccionar con ácido crómico, me generaría un ácido carboxílico. Sin embargo, este carbono, al tener ya los cuatro enlaces, no le es posible oxidarse más, ¿verdad? Entonces, en realidad, esto no reacciona, ¿verdad? Si a este primero yo le aplicara la mezcla de dicromato, me haría nuevamente esta primera reacción. ¿Por qué esa primera reacción? Porque no es capaz de oxidarlo más allá, porque el carbono ya no tiene hidrógenos disponibles para ser oxidados. Ahora bien, cuando yo tengo ácido carboxílico, por ejemplo, este, yo soy capaz de reducirlo a un reactivo que se llama hidruro de litio y aluminio, que es un reductor fuerte, ¿verdad? Y eventualmente sería la reacción inversa, me genera el alcohol correspondiente, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, una acetona y la acetona yo la pongo a reaccionar con uno que se llama borhidruro de sodio, y él me convertiría el alcohol correspondiente. Este es un reductor más débil, no es capaz de reducir ácidos carboxílicos. Este de aquí arriba es un reductor fuerte, es capaz de reducir básicamente cualquier molécula. Mm, ok, un segundo.
Con los éteres, entonces, yo puedo tener la síntesis de éteres, pero también puedo tener la hidrólisis de los éteres. Imaginémonos que yo tengo un compuesto como el éter etílico, ¿verdad? Yo lo pongo a reaccionar con agua, medio ácido, ¿verdad? Yo puedo generar dos alcoholes. ¿Y cómo ocurriría esa reacción? ¿Cómo sería el mecanismo? ¿Verdad? Yo puedo tener un éter al cual se le agrega un H+, ¿verdad? Para reaccionar un ion oxonio. Y finalmente, pues una molécula de agua viene y ataca a uno de ellos, ¿verdad? Sale el primer alcohol y el segundo, que estaría en forma de oxonio, sencillamente pierde el H+, ¿verdad? Para darme dos alcoholes. Ok. Ujú. Los epóxidos. En algún momento habíamos hablado de que los anillos de tres miembros, ¿verdad? Eran anillos que no eran muy estables, em, por el hecho de que el enlace está comprimido, ¿verdad? Entonces, estos epóxidos son muy útiles para síntesis de diversas cosas, porque son compuestos relativamente reactivos, ¿verdad? Y tienen reacciones que pueden ocurrir ya sea tanto en medio ácido como en medio alcalino, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una reacción de esta, digamos con agua en medio ácido, ¿verdad? Sigue un mecanismo que es más o menos el de una SN1, o se parece al de una SN1, ¿verdad? O sea, lo que va a pasar con él es que se va a hidrolizar de esta manera. ¿Pero por qué se parece al de una SN1? Porque cuando yo tengo ese anillito, primero él se va a protonar, ¿verdad? Una vez que está protonado, formando un ion oxonio, este se va a abrir, ¿verdad? Formando un carbocatión que estaría siendo atacado, digamos, por la otra molécula, ¿verdad? Y finalmente se pierde un H+, y ya nos da el producto. Entonces, hay un carbocatión por el medio, de manera de que em, hay una racemización, porque podríamos pensar, por ejemplo, que un producto de estos puede tener cierta quiralidad, ¿verdad? Podría pensar, por ejemplo, que un producto sea cis, ¿verdad? Entonces, la pregunta es un poco cómo es la orientación de los grupos, ¿verdad? Si hay un carbocatión por el medio, hay rotación libre y se puede formar en realidad cualquier producto. Ahora bien, no ocurre lo mismo si yo lo pongo a reaccionar, por ejemplo, con hidróxido de sodio, ¿verdad? En medio alcalino. En ese caso, aunque el producto sería muy parecido,
¿verdad? Y el mecanismo acá sí es un poquito diferente, ¿verdad? Porque se da el ataque primero y después el otro enlace se abre de manera de que esta adición es una adición con con mecanismo, perdón, con orientación anti. O sea, esto es una sal negativa que después eventualmente le robará un hidrógeno, una base, probablemente agua, ¿verdad? Ok. Y, bueno, y en realidad esos son los dos capítulos del día de hoy, ¿verdad? El capítulo de aromáticos y el capítulo de alcoholes. Hagan mucha práctica, ¿verdad? Son capítulos que tienen bastantes reacciones, bastantes detalles. Practiquen nomenclatura, practiquen reacciones, practiquen mecanismos, ¿verdad? Y y de ahí sí, pues eso sería de mi parte. No sé si tienen alguna duda, consulta. De mi parte no, profe. Muchas gracias. De mi parte tampoco, profe, muchas gracias. De acuerdo. Este,